La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, 1 y 3 dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias Señor, te pedimos en esta hora, nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a discernir esta palabra, porque es para la iglesia, Señor, para cada uno de nosotros. Si no estamos comprometidos, nos comprometamos contigo, Señor, a darle continuidad a este evangelio precioso que dejaste sobre la tierra, Señor, mientras tú no vienes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el hombre en el huerto del Edén perdió la inmunidad, perdió el privilegio, perdió la casa, perdió todo y no pagaba nada, fue expulsado del huerto. A partir de ese momento de la caída del hombre, se le abrió la puerta a las misiones. A partir de ese momento, Dios pensó en cómo recuperar a ese hombre que se había salido de su redil. Lo que yo creo es que Dios desea en su pensamiento que toda la creación que cayó en condenación sea salva. Por eso envió a su Hijo Jesucristo como el primer misionero para iniciar una faena de rescate sobre esta tierra, con una misión importantísima, más que traer la palabra, hacer el sacrificio perfecto y morir por un pueblo. El problema que se presenta, hermanos, es que la gente no quiere, no puede, o no sé cómo decirlo, entender la muerte expiatoria, y mucho menos que existe, mejor dicho, para nosotros, un hombre llamado Jesucristo. Dios formó un pueblo en su tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque el pueblo se le había desbordado, el pueblo se le había ido por otros lados y esa creación se había pervertido. Todos conocemos las historias que tiene el Génesis y Dios siempre usó evangelistas. Si recordamos, después del diluvio hubo un Noé predicando la palabra por muchos años, pero no tuvo eco. No se pudo, no hubo cómo. Entonces Dios decide, a través de lo que acabamos de leer, levantar un hombre como Abraham para formar un pueblo. Ese pueblo, hermanos, que iba a formar el Señor, es exclusivo, es para Dios. Es mi pueblo, dijo el Señor. Y alguien se pregunta, bueno, ¿y los demás pueblos qué pasó? Bueno, estaban pervertidos. Es exactamente lo mismo que pasa en las ciudades, en donde hay mucha gente que usted la ve normal, pero no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, no tienen nada. Entonces están libres y se pervierten cada día más. Y nosotros los vemos morir a pausas y no nos estamos dando cuenta del daño que causamos. Quiero hablar un poquito sobre este título: la iglesia como canal de bendición para el mundo. Al hablar de este título, estoy tratando de involucrarme y tratando de que nos involucremos para entender de qué se trata el evangelismo. Cuando Dios le dijo en Abraham, van a ser benditas todas las familias de la tierra, está dándole una cobertura a todas las familias que se presenten. Dios comenzó con Isaac en una promesa para Sara y Abraham. Por supuesto llegó después, y después de Isaac vino Jacob. Jacob vino a ser el papá prácticamente de 12 tribus. Pero Jacob era un hombre no tan, digamos, bueno. Yo contaba en el culto anterior y lo vuelvo a contar, y si lo he contado otra vez, yo se lo copié a un pastor. Estábamos en una reunión de pastores y el pastor subió al estrado, o sea, al púlpito, y dijo así:
¿cuántos de los pastores acá presentes quieren ser como Jacob? Y todos dijimos, amén. Qué bueno, dijo, porque Jacob era malía, Jacob era ladrón, Jacob era tacuacín, Jacob era usurpador, Jacob era, y dijo todo. Y dijo, aún así quieren ser pastores, y no se oyeron muchos amén. Aún así quieren pastores ser como Jacob, no se oyó muchos amén. Pero más de alguno dijo amén, creo que fui yo. ¿Saben por qué? Porque a través de ser como Jacob, Dios me va a formar, Dios me va a proteger, Dios me va a llevar por un camino tratando de moldearme, tratando de cambiar mi personalidad, mi carácter, mi temperamento. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar. A usted lo va a necesitar el Señor. Si usted quiere ser como Jacob, piénselo bien. ¿Por qué? Porque cuando usted se deposita en las manos del Señor, Él le va a dar una oportunidad de servicio. Comenzó con Jacob, y Jacob en un determinado momento de su vida peleó con un ángel. Ustedes recuerdan toda la historia de la pelea con el ángel. Una pelea nada que ver, hermanos. ¿Cómo va a pelear un ser humano con un ángel? La pierde de inmediato. Pero Dios tenía un propósito para este hombre. Y entre que peleaban, conversaban. Suéltame que raya el alba. No te suelto hasta que me bendigas. Oiga, este hombre estaba pero convencido de lo que decía. Yo no te suelto hasta que me bendigas. ¿Alguna vez usted, hermano, se ha agarrado de alguien para que lo bendiga? No sé. Yo sí. ¿Sabes que todos necesitamos una bendición? En algún momento de nuestra vida estamos nosotros clamando por una bendición, y este hombre clamaba la bendición, pero ¿qué bendición quería? Pues yo no lo sé. Lo que sí sé que la palabra dice que él luchó hasta rayar el alba, o sea, amaneciendo toda la noche, hasta que el ángel lo tocó en su muslo y se descoyuntó. ¿Cuánto duele? Eso es una zafadura. Pues mire, una zafadura duele igual que una quebradura. Yo que he sido futbolista conozco eso. ¿Qué le pasaría a Jacob y cómo en esa fatiga? Pero algo importante ocurrió. Y le dijo, ¿y cómo te llamas? Tú que estás peleando conmigo, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Jacob, le dijo. Y entonces le dijo el Señor, de aquí en adelante no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y dice la Biblia, y lo bendijo ahí mismo. Oiga, qué lindo, hermanos. Lo soltó patojo, pero lo soltó con un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque Dios aquí cumple su palabra de levantar un pueblo y con nombre. Por eso es que Israel, hermanos, es bendito. Israel es una población a la cual nosotros tenemos que respetar, admirar, valorar. Todo aquel que se viene contra Israel está viniéndose contra el Señor. Eso le pasó a Pablo. Pablo va queriendo atropellar la iglesia, y de repente el Señor lo bota de la cabalgadura y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús el que tú persigues, y dura cosa te es golpear en el clavo. Te vas a herir, Pablo. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, amados hermanos. Adquirió un nombre, pero perdió la identidad en el camino a través del problema que se dio, de la incredulidad que todavía sigue dándose. Pero déjame decirte, Dios le había dado una promesa y le había dicho cosas lindas. Quiero leértelo en el capítulo 19 del Éxodo, y voy a leer el versículo 5 en adelante. El Señor lo está sacando del Sinaí, del desierto del Sinaí, y lo lleva a la tierra prometida. Y le dice de esta manera, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, oiga, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En un hombre llamado Jacob le puso un nombre, y Dios dijo, mire, los demás pueblos ahí están, pero este pueblo se llama Israel, y va a ser mi pueblo que yo he levantado en Abraham y su descendencia. Entonces le dice, vosotros si oyereis mi voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué lindo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. ¿Qué le parece, amado hermano? Estamos hablando de Israel, pero ¿sabe usted que Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 2, trae una memoria sobre este caso? Trae memoria porque yo me salto la historia completamente por años para llegar a entender esto, porque yo no vivo en la época de Jacob, yo no he vivido en la época de los patriarcas, pero vivo en la época en que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para hacerme enseñar las cosas, las pasadas y las presentes y las futuras que están en la mente de Dios, nada más. Yo solo vivo el presente, solo eso conozco. Pero Pedro se adelanta y le dice al pueblo así, de esta manera: mas vosotros, les dice el versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le está dando el mismo calificativo que le dio al pueblo de Israel. Por lo tanto, amado hermano, usted cuando recibió a Cristo, usted cuando comprendió la palabra, cuando su corazón ardió, cuando su corazón se entregó completamente a entender la palabra y recibir al Señor Jesucristo, usted ha pasado a ser un linaje escogido, un real sacerdocio. Usted ha pasado a ser nación santa. Usted es un pueblo adquirido por Dios y tiene el compromiso de anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tanto es así, amado hermano, que hay mucha gente muriendo en el pueblo, hay muchas personas que no conocen de Cristo, hay muchos ignorantes, y estos son los que están en las tinieblas. Y usted que salió de las tinieblas y ahora está en la luz admirable del Señor, está capacitándose para ir y llevar el mensaje al pueblo de Dios. Oiga, ellos están fuera del pueblo escogido de Dios. Ellos están fuera del redil. Ellos están allí. Por eso es que nosotros debemos de comprender que somos un pueblo de Dios. Y por lo tanto tenemos que entrar en el detalle. Porque dice el 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Usted, amado hermano, incluido yo también, es por misericordia. No es porque yo quise, es por la misericordia de Dios. Amado hermano, cuando se detiene a pensar esto, usted diga que es por misericordia de Dios. Yo no valía eso. Yo era un Jacob peleando por gusto. Yo he sido qué sé yo, hermano, para qué contar la historia. Pero que mire qué lindo la misericordia de Dios para que usted venga a ser pueblo de Dios. Entonces, si eso es así, ¿qué pasó con Israel? Israel recibió un privilegio grande entre tantos. Y me quiero detener en uno que es el que está en el capítulo 3 de la carta que Pablo escribe a los romanos. Mire, dice la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Lo que Pablo le está diciendo a este pueblo es que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, la circuncisión no vale nada. La circuncisión ya no tiene validez porque está incluida solo en la ley. Lo que ahora cuenta es recibir a Cristo. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué ventaja tiene el judío en este aspecto? El día que lo comprenda, el día que entienda que no es eso la salvación, entonces se va a dar cuenta que la importancia que tiene Jesucristo en su vida. Mire, dice el versículo 2, pues yo creo, dice Pablo, que tienen ventaja y mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué precioso, hermanos, cuando la Torá, cuando los grandes libros del Antiguo Testamento fueron confiados a Israel. Qué lindo, hermanos, cuando esa palabra se le confió al pueblo. ¿Por qué se le confió al pueblo? Porque era el pueblo de Dios. Pero eso fue en aquel tiempo. Hoy en día, hermano, usted siendo pueblo de Dios, la palabra la tiene en confianza. Dios se la ha depositado, Dios se la ha dejado para que la use. Ya no es solo el pueblo de Israel el que tiene la palabra. Y dice Pablo, mucha ventaja nos llevan, pues ellos tienen el provecho de la palabra. Les fue confiada la palabra de Dios. Amado hermano, qué interesante se vuelve que analicemos esto. Si usted tiene
el privilegio de tener la palabra de Dios. No la desperdicie, no la bote, utilícela. Mire, usted ha pasado por cursos importantes, usted ha pasado por muchos estudios en la iglesia y quizás en otras iglesias también, pero no los ha aprovechado. ¿De qué sirve que yo vaya y saque un curso y me abone con tantas cosas y lo meta en la gaveta y no lo saque nunca? No, hermano, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar lo que sabemos, lo que conocemos para poder llevar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que fue profético cuando el Señor dijo en Isaías 55: mi palabra no volverá vacía y cumplirá el propósito para cual la envié y será prosperada. ¿Qué es lo que pasó con esa profecía? ¿Acaso no dice la palabra allá en Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y esta luz que venía a alumbrar a los hombres era la luz verdadera. No es otro que Jesucristo quien trae la palabra. Por eso es que Él, cuando se para y predica la palabra a todo pulmón y dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, por lo tanto arrepiéntanse y crean al evangelio. Hermano, esa frase fue dura, fue fuerte, pero ahí se cumplía la profecía: mi palabra no volverá vacía. Y para que la palabra no vuelva vacía, ha levantado a la iglesia de Dios sobre esta tierra. Ya no es Jacob, ya no es el pueblo aquel de Israel el único, aunque lo bendecimos, pero también la iglesia redimida por el poder de Dios a través de la sangre de Cristo es la que tiene que ir y alumbrar a los que están en tinieblas. Amado hermano, la iglesia nuestra tiene que tener un impulso mayor del que nos imaginamos. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque una iglesia estacionada no sirve. Una iglesia estacionada se va a la deriva. La iglesia tiene que ir y prepararse para llevar la palabra. Jesús fue el primer misionero sobre esta tierra. Hablamos de misioneros, apoyamos misioneros, decimos esto y lo otro. Hermano, está bien, pero ¿por qué no nos convertimos en misioneros? Me pregunto. Fíjense que el Señor dejó el trono. Dejó el trono para venir al mundo. Yo pienso así. Yo pienso así. Que tanto que amaba a Dios a su hijo, y puede haber dicho: ¿sabes qué, hijo? No vayas, son malos. Hasta hay una parábola de eso, usted la ha leído. Son malos, no te voy a mandar. Voy a mandar con todo su poder a Miguel. Miguel es combatiente, el arcángel Miguel. Y ¿sabes qué? Le voy a poner a la par a Gabriel. Y por si fuera poco, le voy a mandar a los querubines. Pero Dios no hizo eso. Dios no mandó ángeles. Dios no le encomendó el evangelio a ángeles. No se lo encomendó a los arcángeles, se lo encomendó a la iglesia. Se lo encomendó a los redimidos. Nadie que no haya sido redimido por la sangre de Cristo puede llevar la palabra, porque no la conoce, no le ha sido revelado. Pero Jesucristo dejó el trono para venir. Yo me imagino que le dice: papá, si esa es la misión, vámonos. Y lo primero que trajo, hermano, fue el anuncio del reino de Dios. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, mire, cuando uno ofrece la salvación a las personas a través de Jesucristo, lo que está haciendo es presentar a Cristo. Lo que está haciendo es anunciar a Cristo. ¿No es cierto que aquí en Apopa, amados hermanos, cuando viene un conjunto grande de esos de renombre, viene y ponen pancartas, tiran volantes, hacen unos anuncios por televisión, hacen grandes cosas y la gente lo cree? Y no solo lo cree, va al evento. Y usted se va a dar de cuenta del fenómeno nuestro. Quizás pusimos una pancarta, que yo no soy muy tirado a que hagan eso, pero pusimos una pancarta, dimos tratados, y la campaña tuvo éxito, pero no el que esperábamos, 1000 personas. Pero si hubiese estado un artista de renombre, yo le aseguro que no caben.
Y nosotros tenemos que propagar el nombre de Cristo, llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lo crean las personas. ¿Y qué te ofrece Jesucristo? Dígale que le ofrece el reino, que le ofrece la salvación, que le ofrece una vida nueva, que le ofrece transformar su vida, que le ofrece cambiarlo. Ese ofrecimiento tiene que entender y venir al corazón. Amado hermano, los pueblos se están perdiendo porque esa oferta no la quieren. ¿Por qué no la quieren? Porque se han equivocado, sencillamente. Por eso vamos en ayuno, por eso vamos en oración, porque eso ablanda, eso pudre el yugo, eso rompe cadenas. Pero tampoco queremos ayunar, tampoco queremos venir a orar. Estoy hablando con la iglesia. Jesús dejó el trono y vino. Y no solo vino a eso, sino que Él dijo: yo vengo a servir y no ser servido. Cuando el Señor dijo que Él vino a servir y no ser servido, nosotros debemos de entender eso. Y quiero leerte lo que dice Mateo 20, para tener una idea de por qué lo dijo. Y es muy importante que lo veamos. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, hay peleas en los lugares. ¿Quién quiere ser el mayor? El líder de evangelismo, el líder de misiones, el líder y el líder y el líder. Y el Señor había llevado 12 discípulos en formación. Y de seguro los discípulos decían: si este ya se va a morir, a cada rato anuncia la muerte, ¿y quién de nosotros va a ser el mayor? Hermanos, esa era la pregunta, y el Señor los oyó y los escuchó. Y entonces les dijo de esta manera. El capítulo 20 de Mateo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Y el 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo les cambió el panorama? ¿Cómo les cambió todo? Mire, yo no vine para que ustedes me estén sirviendo, lustrando los zapatos. Yo vine para servirlos a ustedes. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Filipos, le dice: iglesia, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó serlo, sino que se hizo siervo y se hizo hombre y habitó entre los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mismo que dijo: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servirlos a ustedes. ¿Y cómo los voy a servir? Vengo a redimirlos en un rescate, vengo a rescatarlos del pecado, vengo a rescatarlos de la muerte eterna, vengo a ofrecerles el reino, vengo a presentarles al Padre. Eso es lo que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, seguimos callados. Jesús es el misionero de Dios, no para Popa, no para Aguilares, no para el Paisnal, no para los pueblos, es para el mundo entero, hermano. Jesús vino para traer la palabra al mundo entero. Si no, no existiría el versículo 3:16 de Juan. Cuando vemos Juan 3:16, que me encanta ese versículo, no sé, yo creo que le gusta a muchos, pero a mí me gusta más que a ustedes. Miren, es que hay que entenderlo. Nicodemo no lo podía entender. Y el Señor, al final de toda la conversación con Nicodemo, lo abochornó. Le dijo: mira, tú eres maestro de la ley y no sabes nada. Y si te cuento las cosas celestiales, menos que las vas a entender. Quiero decirte algo, Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tú que estás viendo este canal de televisión, tú que has sintonizado Canal 46, déjame decirte algo importante. Jesús no vino por una persona ni por dos, vino por todo el mundo. Y tú estás en el mundo como ser humano. Déjate guiar por la palabra, porque Dios tiene promesa de salvación y vida eterna para ti. No hagas clic a tu canal. Termina con nosotros este mensaje y te vas a dar cuenta que Dios va a revelar a tu vida a Jesucristo. El misionero
vino para salvar al mundo. Por eso nosotros nos equivocamos algunas veces. Aquí dice, llamados a conquistar el mundo para Cristo. Alguien dijo un día, pero si Cristo, Él puede ir a todo el mundo, nosotros no. Mire, usted, amado hermano, nos dan palabras de conformidad, ¿no es cierto? Si usted no puede ir, dé el dólar, o si usted no puede ir, deposite la ofrenda misionera. Si usted, mejor véase como que puede ir. Mejor véase como que puede ir. Y como usted está pensando en las naciones, piensa en Apopa, amado hermano. Amada hermana, piensa en Apopa. 60 y tantas colonias que no hemos podido incursionar. 60 y tantas colonias que el Señor ha de decir, ¿y ustedes qué les pasa si ahí están? Es que es peligroso. Si yo fui a Samaria, si yo estuve en Samaria y me querían correr, me dijeron perro. Y sin embargo el Señor fue. Y nosotros no hemos podido ir a una colonia, hermanos. ¿Por qué será? Porque no lo hemos comprendido, no hemos entendido que dice la palabra que Jesús vino al mundo como amado de Dios para entregarse por nosotros. ¿Por qué no vamos y llevamos esta palabra y le explicamos la salvación, le explicamos el poder de la sangre, le explicamos la muerte expiatoria, le explicamos la palabra como corresponde y lo llevamos al arrepentimiento, y que entiendan que Jesús vino también para perdonar sus pecados y darles la salvación eterna? Hermano, la gran comisión del Señor fue venir a morir por usted y por mí. Él lo sabía, lo dijo desde el principio de su ministerio hasta el final. Pero en el intertanto que lo anunciaba, cambió la vida de muchos, cambió la vida de la gente, la transformó, la reconcilió, los perdonó, creyeron. Y a muchos les dijo que tuvieran cuidado porque Él volvía. Y cuando volvía para juzgar a los vivos y a los muertos. Usted lo lee y se queda normal. Yo le tengo una mala noticia esta tarde: usted se va a morir. Mucho silencio en la televisión no es bueno. Siquiera amén diga. Hermanos, nos vamos a morir. La Biblia lo dice, que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio. Entonces, amado hermano, ¿cuándo le vamos a ir a decir al pueblo que hay un juicio de Dios? ¿Cuándo le vamos a llevar esta palabra diciéndole que el Señor viene para juzgar a vivos y muertos? Y mire, nosotros ponemos el evangelio en almohadas, lo ponemos en almohadas de plumas de ganso y lo estamos poniendo así. Yo, cuando tengo un discípulo que no me entiende, lo llevo y le digo: te vas a morir. Y me dice: ¿usted también? Pues sí, pero yo tengo a Cristo. Se lo explico más despacio. Mire, aquí en el capítulo 5 de Juan, voy a leer del versículo 26 para abajo. Dice: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Un mensaje profundo, grande. Y aquí está implícito que Él murió pero resucitó. Y murió para darnos a entender de que todo ser humano tiene que morir. Pero la gran ventaja sobre los que no lo entienden es que vivimos porque Él vive. Y entonces dice el 28: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? Allá afuera en Apopa, hablemos de Apopa en este círculo. Apopa se está muriendo a pausas. Apopa se desangra. Apopa, por falta de conocimiento, se pierde. Y nosotros, iglesia Josué, plantados aquí en Cuatro Paredes,
Amado hermano, tenemos que irles a decir que hay un juicio final. Tenemos que irles a contar que hay que morirse para vivir. Hay que llegarles a contar que Jesús viene pronto. Hay que irles a decir que tienen derecho a un reino. Hay que irles a decirles que no tengan temor porque a Dios les ha placido darles el reino. Hay que irles a contar esas cosas. Amado hermano, tener compasión por ellos. Por favor, iglesia, levantémonos. En verdad, levantémonos. El pueblo nos necesita como evangelistas. Mire, al sonar de la final trompeta, dice la palabra que el Señor vendrá y lo primero que hará es abrir los sepulcros, y los que murieron en Cristo resucitarán primero y los vivos le seguirán. ¿Por qué razón? Entonces los muertos que no entendieron se quedan. Hablemosles, vayamos, no dejemos que los 10 evangelistas que conozco de hace 2 años sigan siendo los mismos. Hermano, la iglesia tiene que despertar. Es una realidad. Tu familia todavía no tiene a Cristo. No ha entendido la gran comisión. ¿Por qué no comienzas por tu casa? El endemoniado en Gádara empezó por su casa para después ir por Decápolis a preparar un terreno para el Señor. Y nosotros, mira, la gran comisión quedó sobre esta tierra. Yo te digo que la iglesia es responsable de esa gran comisión. Porque esa gran comisión se la dejó a la iglesia, nadie más. Y el Señor no dejó la gran comisión sin dar con qué trabajar. Por eso, benditos SDL, benditos maestros y todos los que trabajan en la obra. Esto es más que importante, hermano. Porque si no hacemos discípulos, estamos en la calle. Pero ojalá estuviéramos en la calle evangelizando. ¿De qué sirve un mecánico sin herramientas? ¿De qué sirve un mecánico que no tiene ni siquiera una llave 10? Para los que saben de llaves, no sirve de nada. Entonces en la iglesia tenemos que tener la capacitación para ir. Y no necesariamente que va a sacar 40 cursos para eso. No es necesario. Usted solo tiene que doblar rodillas y pedirle al Señor la herramienta más importante, que es el poder del Espíritu Santo. El día que comience usted a anhelarlo, el día que comience a pedirlo y el Señor se lo dé, yo ya no tendría que estar predicando esto. Usted solo va con la palabra, porque ha entendido lo que le dijo a los discípulos: no oro por ustedes, sino por los que han de creer a la palabra de ustedes. Hermanos, cuando el Señor dejó la gran comisión de Mateo 28, hay que entenderla bien. De seguro el Señor vio a los discípulos cuando se presentó, que eran 500, como yo los veo a ustedes, incrédulos. Si enójese conmigo, está bien. Allí me voy a parar en la puerta, nos vemos ahí. El Señor vio a todos los discípulos. Nadie sabía que iba a ascender al cielo, pero llegaron por novedad, porque querían ver. Ahí estaban entre los 500 los que le dijeron: dúrese esta palabra y nos vamos. Y se fueron, solo porque no entendieron que Él dijo que era el pan de vida. Solo por eso se fueron. ¿Cuántos se habrán ido de la iglesia, hermanos, porque la palabra es dura? Qué pena me da decirlo, pero si se han ido, vuelvan, porque la palabra es dura, pero tiene palabras de vida eterna para ti que te has ido, para todos los que no lo han entendido. El Señor tiene palabra de vida eterna para todo el pueblo. Amado hermano, nosotros tenemos que ir por ellos. El poder de Dios, hermanos, está sobre todas las cosas, pero es una responsabilidad grande de la iglesia. Porque el poder sobrenatural que nadie tiene, solo la iglesia. Y ese poder sobrenatural sirve para hacer discípulos. Aquellos incrédulos que estaban allí cuando el Señor lo vio y dijo: no, estos no me sirven. Y son lo primero que dijo: miren, entiendan, véanme bien, yo tengo poder en el cielo y lo tengo en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones.
Oiga, hermanos, eso no necesita un certificado, no necesita un título, no necesita más que la voluntad, el corazón dispuesto para ir y predicar la palabra. Eso es todo lo que tiene que ocurrir, dejar la incredulidad y creer que donde usted se pare a predicar, que donde usted se vaya a evangelizar, el poder de Dios está con usted, porque Él así lo ha prometido. Vayan y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas, porque he aquí que yo estoy con vosotros hasta el último día de su vida. Oiga, hermanos, qué interesante se vuelve la gran comisión. Esa gran comisión se va a acabar un día. ¿Ya lo pensó? Yo digo, Señor, la gran comisión para mí se va a acabar cuando me lleven en el cajón para el cementerio. La gran comisión se va a acabar cuando el Señor venga. Y seguro que nos va a preguntar algo. Ay, señores, que yo entendí la salvación y nunca dejé de oír la palabra y estuve. Hermano, eso es una conformidad que no se vale. ¿Sí? Quizás ya no voy a venir a predicar de eso. Dios viene para recoger su iglesia. Mira, yo voy a leer un versículo que me impacta. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 5. La comparación quizás no te sirva de mucho, pero te voy a leer los versículos que sustentan lo que el Señor dijo. Dijo el Señor en su capítulo 5 a los Efesios, versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, y enmarca este versículo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es esta iglesia? Ustedes y los que ganemos para Cristo. Esa es la iglesia que el Señor se quiere presentar a sí mismo. Amado hermano, cuando habla de presentarse a sí mismo, es la iglesia gloriosa que cuando Él viene sube con Él. Nadie va a poder subir porque ese camino es de santidad. Ese camino es propio para el que creyó. Ese camino hacia el cielo para el Señor es propio para el que lavó sus ropas en la sangre del Cordero. Es al que preservó la palabra. Es para el que evangelizó, para el que tuvo compasión por las almas. Ese es el camino y no hay otra forma. ¿Por qué? Porque el Señor se va a presentar a su iglesia a sí mismo, santa y pura. Oiga, ¿cree usted que con todo esto hay urgencia de ir o no? Si usted piensa que no, conversemos al final. Pero el Señor un día salió de paseo, digamos que de paseo, lo dije yo, y vio las multitudes. Siempre he predicado casi parecido de este tema. ¿Usted mira multitudes? Yo creo que sí. Pero Él las vio con compasión, porque Él las vio con el Espíritu. Él las vio con un corazón abierto en amor. Él las vio de una forma diferente a la que vemos nosotros. Nosotros vemos las multitudes y tal vez no multitudes, sino pequeñas partículas de gente caminando, y en vez de detenernos a hablar con ellos, las atropellamos. En vez de hablar con ellos algo, cualquier cosa les decimos, no les decimos nada, las atropellamos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos abierto el corazón para saber si el que va por ahí en su mismo camino tiene a Cristo o no lo tiene. Estamos esperando ir hasta las puertas de las casas, estamos esperando ir a las colonias, pero ¿cuántos pasan frente a usted durante el día y no les dijo ni siquiera una palabra? Amado hermano,
El Señor las vio con compasión, y ese es un tema bien aparte y particular. Y lo digo, la iglesia tiene que tener compasión. Si conoce su salvación, si entiende que es salvo, si entiende que es por misericordia, tiene que abrir su boca y darle a otro la palabra que Jesús existe y que lo puede salvar. Hermanos, qué interesante. Lo vio así el Señor y no tuvo más remedio que hablar con los discípulos y decirles: miren, esa cosecha es grande, la mies es mucha y ustedes son muy pocos. Rueguen al Señor que mande obreros a la mies. Por eso aquí están estos obreros que hemos bautizado este día. Yo me sentí muy feliz de bautizarlos porque sentí espíritu cuando lo estábamos bautizando. Y yo sentí en ellos que hay un concepto de servicio, hay un concepto de servir a Dios y hay un concepto con aptitud de ir por los perdidos. Hermano, la iglesia tiene que nacer, la iglesia tiene que entender, la iglesia no se tiene que volver territorial. Mire, Jesús fue por muchos lugares y pienso que no los menciona toda la Biblia, pero la geografía de la iglesia está bien, que sean las colonias y todo, pero también las naciones. ¿Por qué? Para alcanzar a toda criatura, a todo pueblo, a toda tribu, a toda nación, porque esos son los que se van a juntar allá en el cielo. Las naciones, el Señor las va a reunir y nosotros tenemos que ir a ellas. Yo quiero ir terminando porque ya están un poco cansados. Miren, la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Y Jesús lo dijo. Usted ya lo ha escuchado en otras oportunidades, pero vuélvalo a escuchar. Lucas 24 dice de esta manera: el Señor se les presentó a los discípulos y les dijo: ¿tienen algo de comer? No, no tenemos, vengan. Y les dio de comer y comió con ellos. Pero allí les dio un mensaje enorme y les dijo: ¿se acuerdan que yo hablé con ustedes del Evangelio? Yo me acuerdo que estando con ustedes les dije que era necesario que se cumpliera, que muriera y resucitara. De seguro los discípulos dijeron: sí, Señor, nos acordamos, pues aquí estoy resucitado. Y dice el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amada iglesia, esta tarde yo quiero decirte: Dios quiere todos los días de su vida, de tu vida, abrirte el entendimiento. Lo que pasa es que no se lo presto, no le doy oportunidad que me abra el entendimiento. Y mientras eso no ocurra, no voy a poder cumplir con lo que falta. Y te digo, iglesia, bien sinceramente, es necesario. Dice lo que sigue: y le dijo: así está escrito, mis hijos, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase entre los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Apopa. Sencillamente, yo, dice el Señor, morí y yo resucité para darle cabida a la predicación, para darle cabida al arrepentimiento, para darle cabida al perdón de pecados en todas las naciones, y Apopa y tu colonia. Y ustedes son testigos, iglesia, de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Aquí se abre un paréntesis importante en la vida de cada creyente cuando piensa en lo sobrenatural. Y vuelvo a repetir esto para terminar: usted no va a poder ir a ninguna parte si no tiene la llave 10, si es mecánico y no tiene la llave 10. ¿Me entienden lo que quiero decir? Si no tiene la herramienta, no va a ir. Los discípulos estaban desprovistos. Los discípulos entendieron la palabra, pero en el mundo donde vamos a predicar y a enseñar la palabra o a ir a evangelizarla, es un mundo hostil.
Es un mundo complicado, es un mundo de potestades, es un mundo de principados, es un mundo de gobernadores de las tinieblas, amado hermano. Por lo tanto, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para poder caminar con la palabra de Dios. Déjame decírtelo, que esa herramienta es la que nosotros tenemos que buscar y encontrar, si todavía no la tienes, para poder hacer y cumplir la misión que el Señor dijo. Por eso es que allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice que los reunió y sopló sobre ellos espíritu y les dijo: así como el Padre me envió, así envío yo a la iglesia de Apopa, con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan salvar las almas de este territorio. Padre amado, gracias, Señor. Oh, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque no es ambición, es sueño ser plataforma misionera, Señor. No queremos ser grandes pensando cosas que no podemos. Solo queremos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para poder hacer grandes cosas en tu nombre, Señor. Yo te pido, Dios mío, esta tarde, póngase de pie conmigo, hermano, que por favor, Dios mío, toques a cada uno de mis hermanos. Yo sé que hay visitas con nosotros. Posiblemente algunos de los que aquí están no tienen a Cristo, pero quiero orar por los que tienen a Cristo y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, porque necesito decirles lo que tú dijiste a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados del pueblo, porque aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Gracias, Señor, por tu iglesia, que yo sé que a partir de este momento está afectada en su corazón, está afectada en su mente, porque ellos mismos en su casa no tienen convertidas las familias completamente. Permíteles ir a ellos, Señor, y después por las naciones. Yo te ruego, Dios mío, los bendigas, los guardes en todo camino, los guardes del peligro existente, espiritualmente hablando, Señor. Permíteles vestirse con la armadura tuya, Señor, y presentarse ante el enemigo con autoridad y poder para rescatar de las garras del enemigo a los que se pierden, Señor. A los seres humanos que por ignorancia, Señor, son arrastrados por los vicios, que por ignorancia son arrastrados por la droga, que por ignorancia son arrastrados a hacer lo malo. Dios mío, aquí está la iglesia, envíala, pero dale poder y autoridad. Sopla sobre ellos, Espíritu Santo de Dios. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, y hazlos guerreros tuyos, Padre, tanto en oración como en hechos de ir y hacer tu palabra. Si aquí en la congregación, Señor, hubiese alguien que no te ha recibido, pero en algún día oyó la palabra, yo te pido toque su corazón ahora y te pueda recibir, para convertirse, Señor, en guerrero tuyo, para convertirse en una persona que entiende lo que es la salvación y la vida eterna. Si esa persona está aquí, solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo y quiere recibirlo, solo levante su mano, yo quiero orar por usted ahora. Si hubiese alguien que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. A ti que no has cerrado tu canal de televisión, yo te dije que no te apartaras del mensaje. Te invito a ti a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y he oído, Señor, que enviaste a predicar la palabra para arrepentimiento
Y yo me arrepiento ahora y te pido me perdones. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para que cuando vengas a juzgar a los vivos y a los muertos, yo pueda responder, porque soy salvo. Si tú has repetido esa oración, eres salvo. Acércate a la iglesia. Padre, gracias, Señor. Esta tarde, gracias por el pueblo reunido. Yo te pido lo bendigas. Señor, que ninguna palabra haya sido ofensiva. Por el contrario, son palabras persuasivas que tú envías por la palabra escrita. Porque tú dijiste, mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la envié. Y será prosperada. Muchas gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.